Bienvenidos al programa XXX de Converso Verso a Verso, el podcast del Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Converso Verso a Verso. Y el día de hoy, una vez más, trataremos de contestar, o por lo menos tomaremos como excusa algunas de sus preguntas para platicar aquí con los amigos, a los cuales, por cierto, voy a comenzar a presentar. En primer lugar está Lenin Gutiérrez. ¿Me consideras tu amigo? Qué bello. Ese payaso. Isaac Espinosa. No es cierto. Yo sí te considero mi amigo. No me toques, bro. Benjamín. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. JJ. Hola. Aarón. Hola, hola. Y Josué. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ibert Cruz y vamos con la primera pregunta, que es un poco larga, pero dice así. Mi duda ¿es correcto tener una tarjeta de crédito? Y si no, ¿por qué? Y nos explica un poco esta persona. Hace 2 meses cancelé la mía precisamente por considerar que estaba mal. Pero aún me surgen dudas. Probablemente porque veo que muchos tienen una y no tengo muy claro por qué está mal. Creo también que fue un ataque porque cuando la tenía prácticamente no la usaba y ahora pienso en todo lo que podría comprar y dudo si mis razones fueron suficientes. Ok, ¿qué es lo que dicen? Pues por principio qué bueno que la canceló si ahora quiere comprarme muchas cosas con eso, ¿no? No, bueno, obviamente tiene un trasfondo. Yo creo que no está, ¿cómo decirlo? No creo que esté mal. O sea, no es pecado. No es pecado, definitivamente no es pecado. Pero ya tendrías que tú considerar qué tan débil eres para gastar, ¿no? Porque realmente es como un gancho, es algo que te engancha y que realmente estás tomando dinero con la promesa de que lo vas a pagar y uno nunca sabe si realmente va a poder hacerlo. Entonces, siempre hay un riesgo de embarcarte, por así decirlo, ¿no? De endeudarte. Las tarjetas de crédito siempre vas a correr un riesgo de quedar endeudado porque no tienes asegurado nada, ¿no? Pero pues puedes medir los riesgos, ¿no? En ese sentido puedes gastar algo que sabes que fácilmente vas a poder pagar y que difícilmente todo va a caer, a hacer una coalición y ya no vas a poder pagar, ¿no? No sé si me... Ajá. ¿Alguien más al respecto? ¿Quiere decir algo al respecto? Pues no sé si esta persona escuchó la conferencia de finanzas, pero si lo hizo, a lo mejor es bueno que la vuelva a escuchar, ¿no? Y definitivamente, pues, esta persona misma está reconociendo, ¿no? A lo mejor es un ataque porque ahora solo estoy pensando en las cosas que podría comprar cuando antes ni siquiera la usaba. Entonces, pues, sí, solo creo que es prudente que espere hasta recibir del Señor una instrucción clara al respecto. Es una herramienta. Es una buena herramienta. Pero como herramientas, ¿no? Hay veces que hay personas que... puertas, puedes... hay personas que pues no la saben usar, ¿no? Y es eso, es una forma de pago, pero no es dinero gratis, ¿no? Me parece que también contestamos algo de esto en uno de los programas de Converso dedicado a las finanzas. ¿Alguien quiere decir algo más? Hay un proverbio que lo voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente cómo dice, pero dice que el que ¿Tienes codicia... permiso de Lenin para citar proverbios? Sí, ya me preguntó, le dije que está Me preguntó y le dije que está bien, está bien. Adelante, adelante. Y por eso solo lo voy a parafrasear para que Lenin sea el textual. Que dice que el que codicia pone lazo a su casa. Y entonces lo primero es ver cómo está tu corazón, cómo estás en las finanzas, si realmente se las has entregado a Dios, porque también dice la Biblia que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces primero estar contento con lo que tenemos. Siempre va a haber posibilidades de comprar cosas con tarjetas, sin tarjetas, con los recursos o sin los recursos. Y Romanos 13, después de hablar de las autoridades, dice en el verso 7, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo primero es entregar las finanzas a Dios, y ya Dios te enseñará a usar esta herramienta, si es que tienes la capacidad. Si no, pues gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento. Exactamente. O sea, tratar de usar la tarjeta de crédito para conseguir cosas que no alcanza mi quincena,
es una insensatez. Exacto, es matemática simple, ¿no? O sea, si puedo separar 200 pesos al mes para pagar algo en cómodas dificultades, pues lo hago. Si no, o sea, mejor no tengo ese recurso, ¿no? Sí, a eso me refería un poco como a medir los riesgos, ¿no? Y las finanzas. Vas a poder pagar, llegar al mes y poder pagar los 200 pesos que le pediste prestado a la tarjeta, que siempre la tarjeta te va a cobrar un impuesto por usarla. Exacto. Que no van a ser 200, van a ser 205 pesos, algo así. Ya depende del banco. Pero incluso eso, estás poniendo algo hacia futuro y del futuro no tienes nada de cierto. Puede ser que el mes que entra, como están las cosas, te quedes sin empleo. Y tú ya dispusiste de ese dinero y entonces después va a ser una carga demasiado pesada que tengas que llevar, ¿no? Sí, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de mi familia, nuestra norma es si se puede pagar, se compra, si no se puede pagar, no se compra, ¿no? Y en ciertos otros casos, por ejemplo, una televisión que compramos hace un año, que ya nuestra tele de plano ya no andaba realmente, hubo una promoción y compramos una televisión a un año, pero era muy sencillo porque si pasaba alguna cuestión económica, se vende la tele y con eso se salda la deuda que se tenía, que se generó en la tarjeta, ¿no? Y realmente no nos generó una presión extra, porque fue programado, teníamos ese monto programado, teníamos un poco ahorrado para tenerlo como de colchón y pues fue así, ¿no? Creo que es sabiduría, ¿no? Y claro. Sensatez, nada más. ¿No? Sensatez de eso, saber cómo invertir el dinero, ¿no? E incluso eso te lleva a poder traer todas tus peticiones delante del Señor y Él va a proveer de maneras increíbles. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? Ahora no juzgues lo que es bueno o malo hacer por lo que hacen tus hermanos, ¿no? Exacto. Tú ve al Señor y que Él sea el que juzgue tu corazón, las motivaciones y las intenciones de tu corazón, ¿no? Entonces, Romanos 14 te puede servir. Demasiado. Okay. Yo quisiera nomás agregar un poco, no algo tan espiritual como lo de la voz de la cordura. Pero quiero decir una cosa como más... ¿La voz de la gordura dijiste? No, es un palo este vato. Y además alto. Además pero es la voz de la sierra. No es, en cierta medida no es que le debas al banco. Porque estás llegando a un acuerdo en donde yo te voy a pagar en tal fecha. Podrías empezar a deberle a partir de que ya faltaste a tu palabra de pagarle en esa fecha. Porque mucha gente tiene este conflicto de, es que no le debas nada a nadie, entonces no le puedo deber al banco. Y es como de, sí te entiendo ese punto, pero también creo que es importante entender que estás llegando a acuerdos de pagar cierta cantidad cada cierto tiempo. Y no es que estés faltando o escondiéndote o que entonces le estás debiendo a alguien. No, es un acuerdo al que se llega y no tenés por eso que sacarte de onda y decir, es que no le debo deber al banco, no le debo deber al banco. No, es una herramienta que estás usando en donde tú estás llegando a acuerdos. Es que el mandato de Pablo de no le debas nada a nadie, más bien debe entenderse como, o sea, paga tus deudas, ¿no? Ajá, pero no exacto. significa que nunca debas asumir compromisos económicos, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Pues sí, por ejemplo, las colegiaturas de los niños es una deuda que vas cubriendo mensualmente, ¿no? El recibo de la luz. El recibo de la luz. Del teléfono. Ajá. Y entonces quiere decir eso, mantente al corriente con tus pagos. Exacto, no le das, o sea, toma chocolate, ¿no? Básicamente lo que quiere decir. Ok, va la siguiente, va la siguiente pregunta. Y dice así, hola. Señor te bendiga. Recientemente escuché a una mujer cristiana, soltera, decir que desea tener un hijo in vitro de un banco de esperma. Y su justificación es que no quiere usar a un hombre solo para tener un hijo, porque no tiene novio con quien casarse. Considero que si bien no está explícitamente prohibido en la Biblia, proceder de esta forma me parece que es ir contra la voluntad de Dios como mujer soltera y faltar en creer que Dios siempre nos da lo mejor. ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, ahorita hablamos de lo demás, pero esta frasecita de siempre Dios te da lo mejor, siempre me da como cosquillas, como, o sea, sí entiendo, Dios siempre nos da lo mejor porque nos dio a su Hijo y con eso nos dio la redención de nuestros pecados y no hay nada mejor que eso.
Pero normalmente se utiliza esta frase para hablar de cosas carnales, ¿no? Sí. Perdí un novio, bueno, entonces Dios te va a dar un mejor novio. Perdí un trabajo, Dios te va a dar un mejor trabajo. Y a lo mejor no. A lo mejor va a ser Nuestro un peor concepto de trabajo. mejor no es el mismo que el de Dios. Exacto. Definitivamente. O sea, hay que empezar por ahí, ¿no? Dios ve las cosas desde una perspectiva eterna. Nuestra mente está corrupta por el pecado, nuestro corazón es engañoso y perverso, entonces es muy raro, sí, exactamente. Es Sí, muy sí, raro. siempre me da así Sí. como cosquillas cuando alguien dice algo así. Sí, sí es extraño. Ahora sí, entremos al tema. ¿Qué onda con esto de una mujer soltera que no quiere usar un hombre y quiere usar fertilización Bueno. in vitro? Es bueno que no quiera usar a un hombre, pero Eso el es problema es que no se quiere sujetar a uno, más bien, ¿no? Quiere usar un hijo. No quiere usar un hombre, exacto. quiere usar un hijo, ¿no? Exacto. o Quiere sea, usar un hijo para satisfacerse de alguna manera, entre Exactamente. otras cosas, ¿no? Quiere satisfacer esa necesidad de ser mamá. Sí, está como enfocada en ella, ¿no? O sea, porque el matrimonio es el plan de Dios. No sabemos si para ella en particular, pero sí es un plan de Dios. Bueno, en este momento yo creo Definitivamente que necesita no. resolver temas en su corazón. Exactamente, o sea, aquí está enfocada en sí misma, tal vez en la edad, tal vez en las amigas que ya se casaron, ya tienen hijos, en crecimiento personal, etc., etc. Y no está resolviendo el tema de que con el Señor Jesús ya está completa, con el Señor Jesús no le hace falta absolutamente nada y que Él tiene un tiempo para todos y un tiempo para si va a ser mamá, pues presentarle un varón, que se case, que cubra primero sus responsabilidades con el varón, que es su primer llamado, y después ya será madre de multitudes si Dios lo quiere. Creo que los hijos, o sea, no son un accesorio que completa mi felicidad o algo así, sino que Dios tiene un propósito son seres humanos a los cuales hay que uno adquiere una responsabilidad, dice el Salmo 127, que son de estima para el Señor, y creo que es una irresponsabilidad plantear algo así. ¿Ella es cristiana la que quiere hacer esto? Dice que sí. Dice que sí. Bueno, también por el lado de que ella no quiere, o sea, los hijos son dentro del plan del matrimonio, ¿no? Exacto. Y como que esa es lo que estaban diciendo, ¿no? Se quiere saltar ese plan para poder tener al hijo, pero también debe de considerar qué va a pasar con un hijo que no tiene papá, ¿no? Exacto. O sea, y si no hay papá, entonces también quién la va a lavar a ella con el agua de la palabra, quién va a dirigir a su familia, a su hijo, ¿no? Y es muy diferente cuando una mujer, por situaciones ajenas a su voluntad, termina criando hijos sola, ¿no? O adopta. Eso es muy diferente. O sea, la intención de tener un hijo sin la molestia de un hombre o la carga de un hombre, pues sí, simplemente es hacer, hacer trampa, saltarse. Suena como algo. ayúdate que yo te ayudaré. Sí, es Suena raro, ¿no? imprudente. Completamente. Es hacer imprudente. la obra de que solo Dios puede hacer, hacerla en tus pueblos. Es que es eso, es tener un hijo por el deseo de tener un hijo, sin considerar la voluntad de Dios para mi vida, sin considerar la voluntad de Dios para una nueva criatura, para una nueva persona. Sí, creo que es definitivamente una cuestión muy poco sabia en este caso, ¿no? Porque empezamos a partir de eso, que el matrimonio es un llamado, y en el llamado viene la bendición de tener hijos. Entonces entiendes que ya no Algunos vives para matrimonios, ti, ¿no? Porque que ya no vives claro. para ti, ¿no? Exacto. Hace rato, un poco a modo de broma, decíamos que la Virgen María tuvo a su hijo sin la intervención de un hombre. Pero eso es muy interesante, ya hablándolo en serio. O sea, Dios mandó a Jesús, ¿no?, a un hogar. O sea, Dios mandó a Jesús. Y no vemos, es interesante, no sabemos mucho acerca de su papá, ¿no? Pero era muy importante que Jesús creciera bajo la autoridad de un padre. Entonces, pues simplemente es el plan de Dios, ¿no? Es el ideal de Dios. Si formas parte de Semilla de Mostaza, vente a Dama en Espera, ¿no? El primer tema es Completa en Cristo. Entonces, vente. Exacto. Que son los sábados en la mañana, me parece. El último sábado de cada mes a partir de 28. 28 A de febrero. A las Del 12 mediodía. del mediodía. Ok. Voy con algunas preguntas a ver si podemos hacerlas más o menos rápido. Dice, ¿hasta qué punto puedo influir en la educación de mis sobrinos?
Ok, el silencio. Incómodo. ¿Quién tiene sobrinos aquí? Efesios, a través de la carta de Efesios y a través de Proverbios, a través de toda la Biblia, la educación, Dios se la entrega a los padres directamente, o sea, no es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿hasta qué punto? Hasta el punto en que los papás te dejen intervenir, pero no es tu responsabilidad. Claro. Es diferente el entender que como familiares de niños somos una influencia en sus vidas. Eso es muy distinto, ¿no? Claro. Y es bueno, de hecho, incluso, ¿quieres ser una buena influencia para tus sobrinos? Acércate a sus padres y pregúntales, ¿cómo puedo orar por mis sobrinos? ¿No? ¿De qué manera te podemos ayudar a ti como papá? Sean cristianos o no. Sean cristianos o no. Acercarse a los papás y preguntar cómo te puedo servir. Es que la educación es un concepto mucho más amplio que simplemente tratar de hablarles historias bíblicas a tu sobrino, ¿no? La educación es enseñarlos desde sentarse bien, comer a la mesa, responder bien. O sea, la educación es una cuestión integral, ¿no? De de una familia, de una casa. En ese sentido, los tíos, como dice Lenin, ¿no? Y creo que Pumba anda por acá, o Timón, no sé qué. Solamente podemos influir más que educar. Un ratito, ¿no? Un ratito. Exacto, el tiempo que influencia estemos. más que educación. La educación, como dice también JJ, pues ¿para qué lo digo yo si ya lo No, pero, ¿sabes? La intención de no estorbar es buena. Ajá. O sea, incluso de pronto si tienes amigos con los que convives mucho, ¿no? Y tienen hijos que están creciendo, es bueno preguntar, oye, ¿cómo puedo ayudarte? O sea, ¿cómo puedo no estorbar, no? De pronto, por ejemplo, hay situaciones, ¿no? El papá le dice al hijo algo, ¿no? Oye, haz esto, ¿no? Y, no, yo lo hago. Y a veces eso no es bueno, ¿no? Intervenir. Entonces siempre es bueno considerar la autoridad de los niños. Los papás son la autoridad de los hijos y a ellos les es encomendada la educación. Y a lo mejor hay casos, no fue mi caso, pero sé que hay casos en que los hijos empiezan a tener confianza en algunos tíos, ¿no? Y creo que es bueno influir en esos sobrinos, dirigiéndolos a que se sujeten a sus papás, ¿no? O sea, ser ese canal que puede llevar a sus hijos, a esos niños, aunque no sean tus hijos, a esos niños, llevarlos a cumplir el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Y así los está educando. Y es una buena forma de moverlos, ¿no? Okay. ¿Alguna otra cosa que añadir a esto? Como tíos, estamos sujetos a la autoridad de los papás. O sea, uno mismo, en el sentido de que si el papá le dice al hijo, no puedes tocar X cosa, como tío no puedo rebasar esas autoridades, por ejemplo. Y, no, sí vamos, porque como yo soy mayor, yo sí puedo. No está sujeto a la autoridad. Sí, definitivamente no sería bueno ningún escenario en el que el tío le permite al hijo hacer cosas que el papá no le permite, ¿no? Y a veces uno puede decir, pero es que no es malo, ¿por qué no lo deja hacer tal cosa si no es malo? Ven y hazlo y no le vamos a decir, eso es terrible. Ajá. O sea, eso es... Estás minando la confianza del hijo en su padre. Lo estás destruyendo, lo estás encaminando a la muerte, a ser un hijo necio. Y creo que esto también se puede extender a las hermosas llamadas abuelitas. A los abuelos. Sí. ¿No? Porque es un poco lo mismo. No les corresponde ya la educación, ¿no? Y tampoco pueden... No, en mi casa siempre pasa eso, como que mi mamá dice, yo soy la abuela, yo estoy para consentirlo. No. Es como, no manches. Estás para consentirlo dentro de los marcos que como padres hemos delimitado, ¿no? También puede darse el caso de que el hijo tenga unos papás que estén separados, divorciados, y que no vive ni con el papá ni vive con la mamá, o cosas así, ¿no? Que se puede complicar un poco más. Y en ese caso, pues pienso que lo mejor es orar solamente, ¿no? Por los pequeños. Y mostrarles el amor de Dios, ¿no? Dentro del orden que Dios ha establecido. Ok. ¿Cómo ven? ¿Se animan 5 minutos para una última pregunta? Sí. ¿O se consideran incapaces de responder algo en 5 minutos? Depende. Alex puede. Pongamos cronómetro. Y la papa caliente. Tiene ¿Dónde están nuestros detractores? Tiene que ver con una prédica que dio Alex hace un par de domingos. Ok, va.
Esta pregunta ya la habíamos contestado un poco, pero la volvieron a mandar. Dice, ¿la cirugía plástica, estética, puede ser tomada como pecado ya que cambia el diseño de Dios? Rápidamente. 3, 2, 1, go, 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 go. Pues sería pecado maquillarse, sería pecado vestirse, porque Dios no nos creó originalmente con ropa, sería pecado teñirse el cabello, sería pecado usar enchinarse las pestañas, ponerse piercings, etcétera, rasurarse, cortarse el cabello. Cortarse el cabello. La cuestión está en el corazón. ¿No? Sí, el problema es querer tener una seguridad a través de lo que piensan las demás personas, ¿no? El problema sería estar enfocado en uno mismo, ¿no? Enfocar tu valor en lo que se ve en lo exterior y sobre todo, pues también querer seducir a personas que ni son tuyas ni te corresponden, ¿no? O sea, eso es muy egoísta el rollo, muy egocéntrico, ¿no? O sea, si te vas a poner así bien guapota, pues ¿para qué? Es para llamar la atención sobre ti y sobre tu cuerpo, ¿no? Aparte que puedes hacer tropezar a muchos hermanos, estás siendo muy egoísta, muy egocéntrica, estás pesada, enfocada en ti y no en el Señor, y eso sí es pecado. Ok, Benji. Pedro nos habla acerca del atavío de las mujeres, ¿no? De un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante del Señor, poniendo eso en tu corazón, esculcando eso en tu corazón, pues tráelo delante del Señor. Y eso que decía Aarón hace rato, ¿no? Romanos 14. Si alguien lo hace dudando, ya pecó. Es decir, si alguien no tiene la convicción de que no está bien o que está mal, ya fue. O como que dijo, sabe hacer lo bueno y no lo hace, exacto, le es pecado. O como dijo mi querido amigo Lenin. No es cierto, no soy Alex, soy Lenin. Citando a Alex, citándome a mí. Si hay duda, no hay duda. Exacto. Lo que proviene de fe es pecado. Lo que proviene de... no. Lo que no proviene... Lo que no proviene de fe es pecado. Lo que no proviene de fe es pecado. Ok. Proverbios dice que la sabiduría hermosea el rostro el rostro duro del No, hombre. y el clásico, ¿puedo? Proverbios 31. Gracias, Len. Dice que la mujer que será alabada será la que teme al Señor, ¿no? Un poco recordando lo que decía Pedro, ¿no? Pero ¿por qué nos enfocamos tanto en mujeres? Puede ser un varón, claro. Me llama la atención que todos empezaron a hablar como si fuera una mujer la que ¿Y quiere no es una ser. mujer? No necesariamente, o sea, es una pregunta que puede venir de un hombre también, ¿no? Y, Tenemos discernimiento Sí. de espíritu. Ahora, güey. por ejemplo, de pronto hay personas que necesitan, no sé, solo estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Tienes un problema en tu nariz, con tu tabique, te tienes que operar, ¿no? Y el doctor te dice, oye, pues, si quieres, te puedo arreglar un poquito, afinártela. No está mal. O Ya sea, de paso, ¿no? no está mal, no es pecado como tal, ¿no? Pero si tu meta en la vida es como Eso. cambiarme y modificarme, ¿no? porque además algo que creo que decía Isaac en el programa que hicimos sobre cirugía estética hace ya quién sabe cuántos programas, no importa cuánto te arregles a través de cirugías, nunca vas a estar satisfecho si en tu corazón hay ese problema. Y lo podemos ver en las estrellas, los grandes artistas que van de una cirugía tras otra, y no importa qué tan guapos o guapas puedan quedar, nunca es suficiente, ¿no? Porque el ojo no se cansa de ver. Y además, al final de los tiempos, como decía Alex, el cuero se arruga. O sea, que terminan quedando con unas cosas bien raras. Esas personas que ya de grandes están llenas de operaciones, se ve así rarísimo, súper feo. La verdad, o sea, por más que le inviertas a tu cuerpo, va a ser polvo. Pablo dice, ¿no? El hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva día en día. Entonces, creo que siempre enfocarse principalmente en la salud espiritual es lo esencial. Ok. Pues bueno, me queda claro que no podemos contestar una pregunta en 5 minutos. Por lo menos no sensatamente. Pero bueno. Envíanos tus preguntas a conversovav@hotmail.com y pues con mucho gusto estaremos platicando al respecto en los distintos programas. Pues pasemos a despedirnos, como siempre dando alguna forma de contacto. Comencemos por acá, Lenin Gutiérrez. Sí, es @Lenux_Reloaded en Twitter. Ok. Isaac. Nos vemos. Mi Twitter es @perodios. Pues también. Dios los bendiga. Benji. Nos vemos hasta la próxima. @Benjas1207 Twitter. JJ.
Mi Twitter es @JJAlcantarN. Bye. Y todavía no se lo sabe de memoria, siempre lo tiene No, que leer. siempre lo leo. Y es un nombre. Aarón, Ya sé. Mi Facebook es Joel Aaron Arauz. Josué. Ya les dije, aquí mi face en vivo y a todo color en la iglesia. Mi nombre es Ibertcruz, @Ibertcruz en Twitter y en Facebook. Y nos vemos o nos oímos, más bien, ustedes nos oyen en una próxima oportunidad y nosotros los leemos apenas nos envíen un correo. Nos vemos entre nosotros. Los amamos. Que Dios los bendiga, adiós. Bye. Bendiciones. Bye.